Santo. Y hoy iniciamos con una nueva serie de mensajes para este mes que está siendo a través de este versículo escogiendo como el centro principal de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Usted dirá, pero luego eso no es siempre. Claro que sí, siempre el centro es Jesucristo, pero en este mes el centro de los mensajes es la obra redentora del Señor Jesucristo. Y el título del mensaje de hoy, como usted lo puede ver en el boletín, se llama Cenaré con Él. Cenaré con Él, mis hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22. Espero que lo busque en su Biblia, si no en la pantalla, si no pida una. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22 dice: He aquí, ¿ya lo tenemos todos? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está llamando a la puerta de nuestro corazón. Por eso no lo tome como algo que yo como pastor digo porque quiero decirlo, sino que si le hago la insistencia y la invitación a que usted se prepare para bautizarse, si no lo ha hecho aún, es porque he aquí el Señor está a la puerta y llama de tu corazón. El Señor está diciendo, si alguno oye mi voz y abre ¿la puerta de dónde? De su corazón. Y dice el Señor, yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. El título del mensaje es cenaré con Él, como de nosotros hacia Él, pero Dios ya siempre ha estado deseoso y queriendo cenar contigo. Él es el que está insistiendo, diciendo, yo quiero cenar contigo. Ábreme la puerta de tu corazón y yo cenaré contigo y tú conmigo. El mensaje que leemos aquí en Apocalipsis es un mensaje que se dio al interior de la iglesia. No se predicó en una plaza, no fue para gente que no conocía de Dios. Fue un mensaje que se predicó dentro de una iglesia. Fue una carta que el apóstol Juan envió para ser leída dentro de una iglesia. Así que dentro de nosotros como iglesia, el Señor hoy sigue insistiendo y tocando la puerta de tu corazón. Y el Señor lo que quiere es que tú oigas su voz y hoy la puedes estar oyendo. El Señor quiere que tú le abras la puerta de tu corazón para que Él pueda cenar contigo y tú con Él. Amén. Pastor, pero es que yo ya soy cristiano, yo ya vengo acá, pero estás cenando con Dios. Pero estás tomando realmente una vida donde Dios hace parte diaria de tu vida, o solo es el Dios del domingo o el Dios de la iglesia, o es el Dios de tu diario vivir con quien cenas diariamente con Él. Entonces Dios está hoy hablándole a la iglesia, a nosotros como iglesia. Y Dios nos está insistiendo que le abramos. Y me encanta cómo terminan muchos de estos versículos en Apocalipsis que dice, el que tenga oído. ¿Tienen oídos, mis hermanos? Amén. Entonces esto es para usted y para mí, que yo también tengo oídos. Amén. El que tenga oídos, oiga lo que el pastor dice. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y somos la iglesia. Así que Dios sigue insistiendo. Dios sigue ahí hablando. Entonces cenaré con Él. ¿Con quién? Pues con el Señor Jesucristo. ¿Con quién es que quiere cenar? Si estamos hablando espiritualmente y bíblicamente, es con el Señor Jesucristo. Gloria al Señor por todo el alimento físico que tenemos. Hermanos, algo que yo sigo sorprendido. Es la hora que no me dejo de sorprender. Ya voy para 6 años en este país.
o 7 casi. Ya hasta perdí la cuenta. Y me sorprendo cómo en este país el menor de los problemas es que haya comida. Sobra comida, se desperdicia comida, abunda comida. Y me sigo sorprendiendo. Y sigo diciéndole al Señor, wow, tremendo Señor. Porque hay lugares en el mundo donde sí hay escasez. Donde sí hay gente muriendo de hambre. Pero el problema acá no es la comida. Pero el problema es que sí hay mucha desnutrición espiritual. Hay gente que no está alimentando su vida espiritualmente. Hay gente que no quiere cenar con Dios, aunque el alimento espiritual también haya una abundancia en este país. Maneje por algunos recorridos en este estado y va a encontrar una iglesia casi que cada yarda, cada milla. Muchas de esas iglesias han quedado abandonadas, convertidas en museos, en restaurantes, porque ese es el restaurante espiritual, pero hoy prefieren vender comida física, porque la gente quiere comer, llenarle el vientre, pero no llenar su espíritu. Y Dios nos provee de ambos. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El pan siempre está a la mesa. Amén. Y entonces, ¿con quién vamos a cenar? Este es un mensaje de la iglesia de Cristo. Esta es una invitación a no estar lejos de Él, a no ser espectadores, sino a estar sentados en su mesa. Amén. Vino como anillo al dedo porque el mensaje ya lo tenía preparado hace algunas semanas, casi algunos meses. Y vino como anillo al dedo, mis hermanos, ayer de esa boda, porque llegamos y había mesa y había lugar donde sentarnos a compartir esa banquete que tenían los novios, los esposos. Y todos estábamos sentados para comer. No nadie se tuvo que quedar de pie con el plato así comiendo, no, todos pudimos estar sentados. Y la gente, cuando está invitado a un lugar, normalmente se le invita a sentarse, a participar, a comer. El Señor no te está invitando a ser un espectador, a que te pares ahí a mirar de un ladito, a ver cómo otros comen, cómo otros se alimentan. Dios te está invitando a que entres y te sientes a su mesa. Amén. ¿Sabe? No sé si en su país se ve, en el mío sí se ve, y a veces es hasta muy incómodo porque por más que uno quisiera satisfacer el hambre de todo el mundo, no puede. Pero en mi país y en especial en la ciudad de la que yo vengo, que es la capital, hay demasiada indigencia, demasiado homeless, para que me entiendan ustedes que son tan americanos. Hay demasiada indigencia, demasiado habitante de la calle, y hay restaurantes que están en la ciudad, ahí están los carros y tienen unos ventanales y todo, y de pronto uno entra a comerse un pollo asado o algo, y afuera ahí pegadito están habitantes de la calle y lo empiezan a mirar aún así. Y entonces usted se le empieza a atorar el pollo porque usted dice, yo aquí comiendo y esa persona allá afuera, y entonces usted puede, le da, pero si le da ese, los mismos dueños de los restaurantes dicen, no, porque si no acá se nos va esto a llenar. Y ellos mismos evitan que la gente, los clientes, le den comida a la gente de la calle porque si no se les vuelve un problema y pierden el negocio. Y es entendible, es comprensible. Pero es difícil, ¿porque qué? Porque no están invitados a entrar. Y entonces, si están mirando desde afuera, están viendo cómo otros comen y ven ahí con esa hambre, pero no pueden sentarse a la mesa. Y muchas veces la gente se para y les compra y les da una bolsita y les deja afuera, pero siguen sin poderse sentar a la mesa. Y es triste, mis hermanos, yo creo que me hice entender, ¿verdad? Amén. Y es triste, es difícil esas situaciones, pero déjeme decirle que el banquete espiritual siempre está preparado y hay muchos que se quieren quedar ahí mirando desde afuera. Pero el Señor no tiene homeless, el Señor tiene hijos. Amén. El Señor tiene hombres y mujeres a los que les ha dicho, hey, yo estoy tocando tu corazón, yo quiero cenar contigo. Amén. Y lo mejor que no podemos olvidar es con quién vamos a cenar.
No es solamente pensar en el alimento. De pronto, si a usted lo invita a alguien muy importante de la política o de qué sé yo, de alguna cuestión que usted dice, uy, no, me invitó fulano de tal, fulana de tal, vamos a comprarme un traje para ir. Y tal vez lo que le sirve no es la gran cosa. Tal vez usted dice, no, me dieron lo mismo que yo hago en mi casa. Me dieron arroz, frijoles, me dieron una buena ensalada, me dieron unas fajitas o qué sé yo, unos tacos. Lo mismo, es más rico lo que yo hago en mi casa que lo que me dieron allá en esa invitación. ¿Pero usted por qué fue? ¿Por la comida o por el invitado? ¿O por la persona que le invitó? Así que, mis hermanos, aunque el manjar espiritual en la mesa que Dios está sirviendo para nosotros permanentemente es maravillosa, lo más extraordinario es sentarnos a la mesa con Él. Amén. Lo más importante es Jesucristo, que es el que nos está preparando un alimento espiritual. Amén. Así que cuando rechazas la palabra del Señor, cuando no le prestas atención, cuando te dejas distraer por cualquier cosa, no estás rechazando como tal la comida, sino estás rechazando la persona que te está invitando a participar de esa mesa. Amén. Estás deshaciéndole el feo, haciéndole el desaire. ¿Cómo se dice? No sé en qué más formas en español de nuestros países lo decimos, pero estás haciéndole el feo, el desaire a la persona que te está invitando, que es Cristo Jesús. No es el pastor, es el Señor el que te invita a sentarse a su mesa. Entonces no debemos olvidar quién está en la mesa. Amén. Y el que está en la mesa es el Señor de señores. Amén. El Rey de reyes, al que decimos amar, al Señor al que decimos servirle, al Dios al que queremos que nos conteste todas nuestras peticiones, el Dios al que le decimos que es grande y poderoso y cantamos cuán grande es Él, pues Él te está invitando a sentarse a su mesa permanentemente. Gloria a Dios. Y entonces no podemos olvidar quién está en la mesa. Vayamos a Lucas, capítulo 14, versículo 7. Lucas capítulo 14, versículo 7. El Señor venía de sanar en el día de reposo, había polémica y era un día de celebración también, era un momento donde había alimento. Y el Señor dice ahí en el capítulo 14, versículo 7 de Lucas, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te ha convidado a ti y a él, le diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y versículo 11, que es el centro aquí de este punto, dice: pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo voy a decir a manera de humor o de recocha o de como usted lo diga en su español. Pero no estoy hablando de aquí de la iglesia que nos sentemos en las de atrás o en las de adelante, ¿sí? A veces, hoy en día evitamos las de adelante, ¿sí? A veces tocaría como construir en las de atrás como unos segundos pisos de bancas, ¿sí? Queremos esas últimas bancas, por alguna razón está pasando eso hoy en día. Pero el asunto no es un tema de aquí, de las bancas o del primer lugar. Está diciendo primero cuando te inviten a unas bodas, como las que les comento que estuvimos ayer. O sea, cuando te inviten a una cena, cuando te inviten a un banquete, no se busque ser el que toma el lugar privilegiado. Pero aquí es el Señor el que está diciendo: cuando Dios te invite, no te enaltezcas, porque cualquiera que se enaltece, ¿será qué?
pero el que se humilla será que enaltecido. Este no es un tema físico, es un tema espiritual. Es un tema de que si Dios te ha convidado, no te creas más que otro. Si Dios te ha puesto a su mesa, no sientas que eres superior a los demás. El pastor no es más que nadie en términos de la invitación a sentarnos, tampoco menos que nadie. Todos somos partícipes de la misma mesa. Pero lo que está diciendo el Señor es: humíllese, acérquese entendiendo quién te ha invitado y en qué mesa está sentado. Y esa es la mesa de Cristo nuestro Señor. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquetes, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Aquí el Señor ya estaba hablando figurativamente, proféticamente, acerca de lo que representa sentarnos a la mesa con Él. Y entonces dice que oyendo esto, uno de los que estaban sentados con Él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado el que se pueda sentar a comer con el Señor Jesucristo en el reino de Dios. Y muchos estamos esperando ese día, ¿no? Por lo menos yo lo estoy esperando y no usted. Muchos estamos esperando un día ese momento, pero la cuestión es que ese momento futuro que estamos esperando es un momento en la divinidad y en la plenitud de la existencia eterna de Dios, pero no significa que aquí y ahora no podamos ya sentarnos a la mesa de Dios, a la mesa de Cristo y participar con Él. Porque Él está diciendo: yo ya estoy aquí golpeando a la puerta de tu corazón, ábreme tu corazón y yo voy a entrar. No voy a decir que hasta el final ya voy a entrar a tu corazón y a cenar contigo. Y entonces dice la palabra que dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. Esa es la parábola, ¿verdad? Y convidó a muchos, invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. A modo visual, hice hoy esta mesa para que usted se dé cuenta que así como esta mesa cuando usted llegó ya estaba preparada, la mesa que Dios quiere que cenemos con Él ya está preparada. La mesa está servida, mis hermanos. La mesa está puesta. Y el Señor dice entonces: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron ¿a qué? A excusarse. Y entonces el primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Y empiezan las excusas. Ay, yo sí quisiera, yo sí pudiera, yo sí hiciera, yo sí tuviera. Y aquí la excusa era que la persona había tenido una tragedia. No, la persona había comprado una casa, una hacienda, pero necesitaba ir a contemplarla. Necesitaba ir a mirarla y quedarse: ay, mi hacienda. Y entonces dijo: no puedo ir a cenar, porque tengo que ir a mirar la propiedad que compré. Te ruego me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Si lo traemos a hoy, he comprado unas trocas, pastor, y tengo que probarlas, porque usted sabe, pastor, la garantía. Y entonces otras excusas. ¿Era una tragedia? No. Y luego entonces dice otro:
acabo de casarme y mire que es coincidencia, no tiene nada que ver con la boda de ayer y ellos se congregan en otra congregación, así que no están aquí porque no se congreguen. Pero es coincidencia, pero dice, y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Quiere decir que estas tres excusas que nos muestra Lucas eran tres cosas buenas que les estaban pasando a esas personas. Compraron hacienda, compraron bueyes y se casaron. Quiere decir que estaban dejando de participar en la cena por las bendiciones de aquel que les había invitado. Tristemente clamamos, oramos, rogamos al Señor por mejores trabajos, por mejores negocios, porque las cosas funcionen bien y Dios tan grande y tan maravilloso te da para que compres haciendas, casas, te da para que tengas mejores productos de trabajo, artículos, carros, trocas, te da para que te cases, te da para que tengas bendición. Y resulta que la bendición se convierte en tu excusa para no sentarte a la mesa del Señor. Ay, pastores, que tengo pero tanto trabajo que no puedo sentarme a la mesa del que me está dando todo ese trabajo. Es que tengo tantas ocupaciones que no puedo sentarme con el que me da las fuerzas para tener todas esas ocupaciones resueltas. Es que Dios me ha bendecido tanto, pastor, que Él sabe que estás cambiando la bendición por el que te da la bendición. Que estás negándote a participar en la cena de aquel que te da las bendiciones. Y cuando viene la necesidad, cuando vienen las pruebas, cuando no es la hacienda, cuando no son las yuntas de bueyes, cuando no es el casamiento, sino la separación o el divorcio, entonces queremos correr. Y que Dios nos escuche y diga, Señor, es mi necesidad, ahora sí préstame a mi atención. Pero cuando el Señor nos golpea tiernamente el corazón y dice, yo estoy aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y yo estoy llamando para que tú entres a la cena, al banquete que tengo preparado para ti. Ya todo está preparado, digo, todo está preparado. Pero entonces, ¿qué pasó, mis hermanos? Que se llenaron de excusas. Y entonces el siervo de esta parábola volvió y le hizo saber estas cosas a su señor. Y cuando vuelve el siervo y le hace saber esas cosas a su señor, entonces ese señor dice, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Gloria a Dios. Y entonces el Señor dice, ya preparé esa cena, ese banquete ya está preparado. Y si no quieren comer los que han sido convidados, vamos a llenar este lugar. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. ¿Cómo es la cena del Señor? Yo quiero que se enfoque en esta parte. ¿Cómo es la cena del Señor? ¿Escasa? No, es muy grande. ¿Cómo es el banquete de Dios? ¿Cómo es la mesa que Dios te da? ¿Escasa? No, es abundante. Hay lugar para todos. Hay mesa suficiente. Hay espacio para todos. Hay un lugar que Dios ha preparado para ti. No pongas excusas. No pongas más excusas. No pongas más excusas. Contempla la hacienda otro día. Prueba la troca otro día. Atiende tus asuntos otro día. Y no dejes de participar del banquete. No dejes de participar de la cena. No dejes de buscar que sea el Señor el que te dé de su propia mano el banquete que Él ha preparado para ti. Y entonces el Señor, al ver que su siervo le ha dicho, Señor, ya hice como mandaste,
Ya hice como tú nos dijiste. Ya invitamos a los de las plazas, ya trajimos a los cojos, los mancos, los cojos, los mochos, los ciegos y todo el que estaba ahí. Pero aún hay espacio, hay un lugar. Y entonces el Señor le dijo al siervo, ve por los caminos, vaya más lejos, vaya por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor entonces dice, yo no voy a desperdiciar el alimento. Ese alimento que está preparado no se puede desperdiciar. El banquete que Dios ha servido para tu vida, para tu salvación, no se va a desperdiciar. O te los comes tú o se lo come otro, pero no se va a desperdiciar. La sangre de Cristo no fue derramada en balde. La sangre de Cristo no fue derramada para que la pisoteemos y pongamos excusas. La sangre de Cristo fue derramada para todo aquel que atienda el mensaje, la invitación de Cristo. Y si presentamos excusas, Dios va a traer a otros. Y si presentamos más excusas, Dios va a alcanzar a otros. Y después decimos, ¡ay, Señor, pero yo 20 años! ¿Y cómo llegó este nuevo? Mira, era esto, era lo otro. Y ahora mira tú, 5, 10, 15 años de excusas. El hombre de la parábola, el siervo de la parábola se enojó. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. Si lo aprendimos el mes pasado, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor está diciendo, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. La casa del Señor estará llena. La pregunta es, ¿vas a estar adentro o afuera? Porque va a estar lleno. Ahora Dios está diciendo, fuérzalos a entrar. ¿Qué es mejor, ser invitado y llegar voluntariamente bonito, bien presentado? Decir, Señor, me invitaste a participar de tu cena, Señor, y quiero compartir contigo. Llegué a tiempo. Llegué temprano, Señor, porque estoy ansioso de sentarme en tu mesa. Porque estoy ansioso de compartir contigo, Señor. Llegó tu invitación, Señor. Tenía que ir a la hacienda, pero dije, no voy a donde mi Señor. Me regalaron unas yuntas, compré unos bueyes, compré unas trocas, pero llegó tu invitación, dije, voy a donde mi Señor. Y llegas temprano y te enamoras más y más de Dios y te sientas a su mesa. Eso es más bonito que te traigan forzado. De que no alcanzaste a arreglarte. ¿Cómo llegas a una celebración, a una invitación, a una cena cuando no pudiste ir al salón, ustedes las mujeres? Cuando no se logró hacer el brow, no se logró maquillar y no se logró arreglar. Y digo, ¡ay, qué vergüenza llegar así con lo que estaba haciendo yo el aseo, los quehaceres de mi casa! Pero le dijeron, no, es que no puede faltar. ¿Va a entrar así o entra? Qué feo es que nos lleven así, jalados. Qué feo es que no puedas disfrutar el proceso de la invitación y llegar y decir, quiero ir, quiero llegar a ese momento. Pero sabes, si Dios te quiere en su mesa y no atiendes la invitación, el Señor dice, fuérzalos a entrar. O entras de buena manera, o entras forzado. Y si aún así te resistes, dura cosa es caer en manos del mismo. Y si aún así te resistes, y si aún así sigues poniendo excusas, y si aún así sigues poniéndole trabas, y si aún así sigues, entonces, ¿qué esperas que pase en tu vida? No solo aquí, sino por la eternidad. Y dice el Señor, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Esto tiene una aplicación y un contexto histórico de lo que era el pueblo de Israel y los gentiles. Nosotros somos esos cojos mancos. Amén. Nosotros somos esos ciegos. Así es. Nosotros somos esos que estábamos en el camino. Hay una explicación contextual de eso, pero no es lo que yo estoy predicando. Lo que yo estoy predicando es que tú y yo estamos invitados y o pones excusas o Dios te va a forzar.
O entras voluntariamente o te vas a ver expuesto a la vergüenza de llegar tal vez no de la mejor manera como querías llegar. Ese es mi dolor como pastor, tal vez algunos de ustedes me lo entiendan y otros no. Ese es mi dolor como pastor cuando veo que nuestros niños, nuestros jóvenes llegan a una edad donde ya no quieren volver a la iglesia. Ese es mi dolor como pastor cuando veo que muchos hermanos que habiendo progresado, avanzado por un tiempo, un día se apartan, se van. Y creen que el dolor del pastor es no verlos ahí en una silla. No, el dolor mío es que se están perdiendo la oportunidad de sentarse a la mesa del Señor. Amén. Y tal vez en la misericordia de Dios un día volverán forzados. Un día volverán porque el problema se les llevó la hacienda, los bueyes. Porque las bodas se convirtieron en lágrimas, en tristezas. Porque perdieron 5, 10, 15, 20 años de su vida en el alcoholismo, en la drogadicción, en los placeres de este mundo que son tan terrenales, tan diabólicos, tan animales como la misma sabiduría de este mundo. Y sí, serán salvados tal vez por la misericordia y gracia del Señor Jesucristo, pero no disfrutaron el proceso. No disfrutaron la invitación. Qué rico es que uno diga, ¡ay, me invitaron! Me voy a alistar, voy a llegar temprano. Voy a llegar al lugar donde me invitó mi amigo, mi familiar, la persona que me convidó a esa cena. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí compartiendo. Diferente a llegar lleno de problemas, revolcado por el pecado, revolcado por el mundo, con 20,000 consecuencias de la desobediencia, con 20,000 circunstancias que si bien Dios las perdona, porque Dios es bueno, porque Dios sí perdona, si bien Dios las perdona, tú sales lastimado, tú sales lastimado. A los jóvenes que me están escuchando en este instante, en este momento, no vale la pena que desprecien la invitación. No vale la pena que esperes pasar por 20,000 problemas, repetir la historia del papá o de la mamá 3 veces y decir un día, ay, si yo hubiera atendido antes. ¿Para qué? ¿Por qué no atiendes hoy? ¿Por qué no aceptas la invitación? Porque hoy es el mismo Dios que está tocando las puertas de tu corazón, joven, jovencita. Esto no es para viejos, ni para ancianos, ni para adultos. Es que estoy muy joven para atender la voz de Dios. No, estás en la mejor edad para atender la voz de Dios. Es el mejor momento porque vas a disfrutar toda la invitación, vas a disfrutar todo el paseo, vas a disfrutar todo el convivio, vas a disfrutar todo el banquete. Vas a estar con tu Señor. La invitación es estaban sentados a la mesa de nuestro Señor Jesucristo. Y ya está hecha, mis hermanos. La mesa está hecha. ¿Quieres participar de ella? ¿Hay que forzarte a entrar o quieres entrar sin excusas? Mi consejo es entra sin excusas. Mi consejo es deja las excusas. Mi consejo es deja que la hacienda, Dios te va a ayudar a cuidarla. Mi consejo es deja que los bueyes, las yuntas, las trocas, Dios te va a dejar que las pruebes. Mi consejo es Dios va a bendecir tus bodas, tu matrimonio, tu hogar, pero como hogar debes buscar sentarte a la mesa. Juan capítulo 12. Se supone que hoy es el día de la entrada triunfal, ¿verdad? Pero estamos hablando de cenar con Dios. Y hoy fue un buen ejemplo con nuestro tiempo de cena. Y dice Juan capítulo 12, versículo 1, dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. ¿Se sabe la historia de Lázaro, verdad? ¿O se las cuento rápido? Lázaro, el Señor lo resucitó. Y dice, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado a los muertos. ¿Y qué hicieron ahí?
Una cena. Y le hicieron allí una cena y Marta servía. ¿Se acuerdan de Martica? Y María. Y Martica estaba sirviendo, no era una desocupada, no era una persona perezosa, era una mujer de Dios. No la vaya a menospreciar porque en la otra historia nos dice que la otra escogió la mejor parte. Pero María la escogió, pero Marta también, solo que Marta servía. Y Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban como sentado a la mesa con él. ¿Ha sido resucitado? Yo sí. Yo estaba muerto. Yo estaba muerto, perdido. Y Dios me resucitó. Hizo nueva criatura para vivir una vida con Él. Y Lázaro, que había sido resucitado, ahora estaba ¿dónde? Usted tal vez no lo dimensiona, tal vez la resurrección espiritual que ha ocurrido en todos nosotros. Pero póngase a pensar que de verdad usted se hubiera muerto físicamente y que Cristo lo hubiera resucitado. No quisiera estar sentado a la mesa que lo resucitó. Pues déjeme decirle que sí pasó. Hemos sido resucitados a vida eterna. Estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Y entonces dice la palabra que ahí estaba Él en esa cena, sentado con Él. Entonces María tomó una libra de perfume, la otra, la hermana, y dice que de mucho precio era ese perfume, y ungió los pies de Jesús y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Marta hizo lo suyo, María hizo lo suyo. Pero estaban con Él, sentándose con Él. Y entonces dice que todo ese olor llenó. Ya no se sabía si olía a tacos o a perfume, pero ese olor llenó ese lugar. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, que ya también lo leímos en Lucas, y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, realmente les importara mucho, sino lo dijo porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre. Y lo que voy a decir va a sonar fuerte, mi hermano, o puede que no. Tal vez usted diga, no, pastor, eso no es nada, ya lo entendí. Pero déjeme decirle algo. Muchos no quieren sentarse a la mesa y dicen, yo le doy un mercadito a la gente. Muchos no quieren venir a la iglesia y dicen, no, es que la iglesia está llena de hipócritas, yo mejor voy y visito a una familia en necesidad. Y yo le voy a decir algo, es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro, como dijo el Señor Jesucristo. Puedes visitar al necesitado, puedes dar un mercado a los pobres, pero no dejes de sentarte a la mesa del Señor. Amén. Porque ¿qué dice? Pobres van a haber siempre. Mas si no aprovechas para sentarte en la mesa del Señor, no vas a estar con el Señor siempre. Amén. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sentarte a la mesa del Señor no es negociable. Sentarte a la mesa del Señor no es negociable, aún por aquellas actividades que parezcan piadosas. Sentarte a la mesa del Señor no es negociable, aunque creas que estás haciendo lo mejor de este mundo. Sentarte a la mesa del Señor es prioridad. Amén. Porque si tienes al Señor vas a ser más útil, vas a servir mejor en todas esas otras cosas que consideramos piadosas. Pero si por hacer piadosas cosas estás dejando de sentarte a la mesa del Señor, te puedes estar engañando. Te puedes estar llenando de vanagloria. Te puedes estar diciendo a ti mismo, yo soy mejor que los que van a la iglesia. Y no es así. Ni hay mejores en la iglesia, ni hay mejores fuera de la iglesia. Aquí el único mejor es Cristo. Amén. El asunto es, ¿te sientas con Él o no te sientas con Él? Porque la gente sin Cristo también sabe hacer buenas obras. La gente sin Cristo también sabe dar mercados. La gente sin Cristo también sabe visitar a los pobres.
La gente sin Cristo también sabe hacer obras de caridad y no se sientan a la mesa. Lo que te hace diferente es que te sientes a la mesa de Cristo. Y es necesario hacer eso sin dejar de hacerlo. Ayer vuelvo y por eso le digo que Dios todo lo hace perfecto. Ayer tengo el ejemplo perfecto. Unos estábamos en la mesa y otros estaban sirviendo. Pero como iglesia estábamos haciendo lo uno y lo otro. Dios no es un juego. Dios no se define como tú lo quieras definir. Dios se define como la Biblia, la palabra de Dios lo define. Y Él dijo, pobres van a tener siempre. Gente necesitada vas a tener siempre. Haciendas que comprar vas a tener siempre. Trocas que probar y yuntas que probar vas a tener siempre. Bodas van a seguir habiendo. Pero si no nos sentamos a la mesa hoy con el Señor, ¿quién te garantiza que te vas a poder sentar eternamente con Él? Si hoy no te quieres sentar a la mesa del Rey, ¿quién te garantiza que te vas a poder sentar eternamente con Él? Si hoy desprecias la mesa que Dios ha puesto para ti, ¿quién te garantiza que vas a estar sentado en la eternidad con Él? Así es. Eso no tiene que ver con doctrinas ni con denominaciones. Eso tiene que ver con si entiendes quién es el que te está invitando a sentarte a su mesa. O te sientas a la mesa con Cristo, o quién te garantiza que vas a poderlo hacer en la eternidad. Gloria a Dios. O hoy tomas una decisión radical y dejas las excusas, o quién te garantiza que te vas a poder sentar. Pobres siempre van a haber, necesitados siempre van a estar. Pero si estamos sentados a la mesa, Dios más bien nos va a ayudar a todos a hacer respuesta a las necesidades. Pero si quieres hacer tú el trabajo solo y no sentarte a la mesa, ¿quién te garantiza que estás trabajando para Cristo? Porque el que no junta, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Y tal vez solamente nos estamos enalteciendo a nosotros mismos. Yo soy muy piadoso, yo soy muy piadosa. Pero el Señor dice, el que se enaltece, será humillado. Pero el que se humilla, será enaltecido. Siéntate a la mesa y humíllate al Señor. Y deja que sea Él el que te enaltezca. Y dejas que sea Él el que te diga cómo es Él. Y no lo definas tú por tus propias opiniones. Amén. Y entonces dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también a ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes de esa época acordaron dar muerte también a Lázaro. Lo iban a matar otra vez. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Por causa de quién? De Lázaro, que había resucitado y estaba sentado en la mesa con él. Si tú te sientas a la mesa con Cristo, Lázaro no hizo mucho, mis hermanos. Lázaro no fue un gran activista del Evangelio. Lázaro fue resucitado por Cristo y se sentó a su mesa. Pero eso solo fue suficiente para que muchos creyeran y se acercaran a Jesús. Si Dios te ha resucitado del pecado, siéntate a la mesa y eso ayudará a que otros crean. Pero si Dios te ha resucitado y no te quieres acercar a la mesa del Señor, por eso a veces nuestras propias familias no llegan. Porque no ven en ti el deseo, no ven en ti la pasión por Jesús, no ven en ti las ganas de sentarte a la mesa. Y dice, si este que dice que ya no es pecador y que es un santo, no quiere estar allá con los que son de él, ¿yo por qué voy a ir? Si este que dice que entiende y que sabe, no quiere estar con los suyos, ¿yo por qué voy a estar con ellos? Si Dios te ha resucitado de muerte a vida, siéntate a la mesa y tu solo testimonio va a hacer que otros crean. El que tiene oído, oiga lo que el Señor dice a las iglesias. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron rama
ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y de que se les había hecho. ¿Y qué dice? Y daban testimonio la gente que estaba con él. Cuando llamó a Lázaro, miren mis hermanos, del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mira, el mundo se va tras él. ¿Saben, mis hermanos? Muchos querrán venir a ver lo que ha dicho Dios en tu vida y ver si es verdad. Muchos querrán mirar si lo que Dios hizo en tu vida es verdad. Y si ven que es verdad, van a seguir a Cristo. Y el mundo va a seguir a Cristo. Y la casa se va a llenar, mis hermanos. Y la casa del Señor no va a estar vacía. Y la mesa del Señor va a tener muchos en quienes se quieran sentar con Él. El Señor Jesucristo sabía que no toda la multitud que lo exaltaba iba a estar con Él en su muerte. Muchos querían ver a Jesús y saber de Él, pero muy pocos se sentaban a la mesa con Él, a riesgo de morir por Él. Lázaro sabía también que lo estaban persiguiendo. Lázaro también sabía que se había vuelto un objetivo, porque si lo mataban a él, podían decir que tal vez nunca lo habían resucitado. Nosotros somos un objetivo también del mundo. Pero si a ti no te importa seguirte sentando a la mesa, aún a riesgo de morir por Cristo, el Señor se glorificará en tu vida. El genuino testimonio espiritual, y digo genuino, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en tu vida, puede acercar a otros a Él. Y aquí voy a hacer una mezcla de los dos pasajes que no leí. Tu testimonio real, genuino y verdaderamente espiritual no es la hacienda que compraste, aunque dale la gloria al Señor por eso. Tu testimonio genuino y verdaderamente espiritual no son las yuntas de bueyes ni las trocas, aunque dale la gloria al Señor, y cuéntalo también. El genuino testimonio no es que hayas podido hacer celebraciones y cosas y tener y comprar y vender. El genuino testimonio de tu vida es que antes eras un pecador y ahora no lo eres. Que antes mentías y ahora no mientes. Que antes vivías en una vida de fornicación, de adulterio, de irrespeto delante del Señor y ahora no lo haces. Ese es el genuino testimonio. No son las haciendas, no son las trocas. El genuino testimonio es que antes estaba lejos de Dios y ahora está sentado a su mesa. El genuino testimonio es que antes hacías todo lo contrario a la voluntad del Señor y ahora no lo haces. Ahora haces la voluntad de Dios. Ese es el testimonio. Porque queremos testificar de las haciendas, de las trocas. Gloria al Señor, testifícalo. Gloria al Señor por lo que Dios te da y te bendice. Gloria al Señor por lo que Dios te da, pero que eso no sea motivo para que no te sientes a su mesa. Testifica más bien de que Dios te ha cambiado, te ha transformado y hoy te puedes sentar a su mesa. Y terminamos por donde empezamos, mis hermanos. En Lucas 22. Y ya lo leímos 2 veces, ¿no? Al empezar el servicio y durante la administración de la cena, así que no lo vamos a leer todo. Pero en Lucas 22, en el versículo 8 dice: y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Y entonces en el versículo 14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta cena, esta Pascua, antes de que padezca. Eso fue para ellos. El Señor ya padeció, pero ya se levantó en gloria y poder.
Y ya vimos lo que participamos hoy de la cena del Señor, que esa Pascua, ese símbolo de Pascua, ese pan y ese jugo, ese néctar, esa vida, simbolizaba su muerte y resurrección, su muerte para salvación y vida eterna y su resurrección para darnos ese lugar donde vamos a cenar eternamente con Él. Y entonces dice que muchos se preocuparan por decir cuál es el mayor. Y el Señor dice, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor está diciendo, yo los he invitado a que ustedes se sienten. Y aunque Él es el mayor, Él nos está sirviendo a nosotros. Él es el que te sirve. Él es el que te da fuerzas para trabajar. Él es el que te abre negocios. Él es el que te da ese empleo. Él es el que te da ese jefe. Él es el que te da sus compañeros de trabajo. Él es el que te da sus clientes. Él es el que te da la fuerza para seguir todos los días a trabajar. Él es el que te lo ha dado todo. No hay nada que tú tengas que no haya sido dado por el Señor. Amén. Entonces Él solo quiere que te sientes a su mesa. No dejes de sentarte a su mesa. No dejes de buscarlo. Y entonces el Señor dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Para los discípulos, para los 12 estaba el que un día se iban a sentar a juzgar a los reinos. Pero para nosotros el Señor ha preparado una mesa, una cena para comerla con sus discípulos. Y entonces hago otra pregunta, ¿eres o no eres un discípulo? Amén. Ojalá sea así, amén. Amén. Yo espero que sí. Y si la respuesta es sí, Apocalipsis, versículo 9, capítulo 19. Le voy a dar tiempo, apenas tenemos el tiempo, ya se va a acabar, para que lo lean. Apocalipsis 19:9. ¿Sí lo tiene? Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe. Léalo conmigo, que ya está la última cita, se lo prometo. Léalo conmigo. Y el ángel me dijo, escribe. Bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo no les he predicado en esta mañana otra cosa, sino las palabras verdaderas de Dios. Que somos bienaventurados los que hemos sido invitados a cenar con Jesús. Si cenas ahora con Él, estarás en esas bodas. Pero si aquí no quieres cenar con Él, no te creas que tienes un cupo allá. Porque la evidencia de que tenemos un cupo en esas bodas eternas es que aquí anhelamos sentarnos con Él. Es que aquí tenemos el fruto del Espíritu morando en nuestros corazones. Y al igual que el día que el Señor Jesucristo se quería sentar a comer la Pascua con sus discípulos, el Señor hoy también anhela comer con nosotros. El Señor tiene una cena preparada para sus hijos. Visualmente puedes ver esto. Visualmente puedes compartir la cena del Señor que ministramos mensualmente. Y por eso una vez más digo, ¿qué impide que la tomes? ¿Qué impide que te sientas a la mesa? ¿Qué impide que participes de la palabra? ¿Qué impide que hagas partícipe tu vida de la cena, del banquete que ya Dios ha preparado para tu vida? Estoy seguro que las respuestas nada lo impiden. Solamente deja las excusas. Deja las excusas. Bienaventurado si anhelas decir, cenaré con Él. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, bendito Rey. Gracias, Señor, porque eres tú el que ha preparado hoy banquete para nosotros, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo, porque la mesa está servida. El banquete está servido, Señor. Ya todo está preparado, Padre Santo, Señor. Hemos sido convidados, invitados, Señor. O tal vez hemos sido acercados, Señor, estábamos a las afueras, en los vallados.
Estábamos ciegos, cojos, mancos, Señor. Teníamos, Señor, nuestra vida perdida, deteriorada. Estábamos, Señor, como habitantes de la calle mirando por la ventana. Y tú nos forzaste a entrar, nos acercaste a ti, Señor. Y hoy estamos contigo, Padre. Ayúdanos hoy no a sentirnos mayores ni superiores a nadie, Señor. Ayúdanos hoy a sentirnos agradecidos por el privilegio tan grande que tenemos de haber sido invitados a tu cena, Señor. Gracias porque aún hay iglesias abiertas. Gracias porque aún la palabra se puede predicar. Gracias porque aún podemos participar de esa cena simbólica, Señor. Gracias porque aún hay oportunidad. Gracias, Señor, porque si hoy nos arrepentimos, hoy tenemos, Señor, perdón. Gracias, Señor, porque si hoy queremos hacer las cosas bien, tu Espíritu está aquí para ayudarnos. Gracias, Señor, porque si hoy dejamos las excusas, tú no las vas a tener más en cuenta y tú nos vas a sentar en tu mesa. Gracias, Señor, porque hoy tenemos el privilegio. Gracias, Señor, porque hoy tú nos has hablado la palabra. Hoy nos has extendido y nos has confirmado la invitación de tu reino, Señor. He aquí el Señor está a la puerta y llama. He aquí el Señor hoy ha hablado a tu vida, por duro que te haya parecido. El Señor te ama y el Señor ha hablado a tu vida para que no sigas teniendo excusas. Para que no sigas dilatando la oportunidad que te está dando el Señor de acercarte tranquilamente ante Él. Si hoy Dios te ha hablado y has sentido que esa palabra te ha golpeado en lo más interior de tu vida, es porque Dios te ama. Es porque Dios te ha traído hoy para que escuches hoy este mensaje. Es porque Dios quiere que dejes a un lado las excusas y dejes a un lado tus opiniones personales y te sientes a la mesa con Él. Si hoy Dios te ha traído es porque te ama. Porque no quiere que estés fuera del camino. Porque no quieres que estés parado mirando como otros cenan. Porque no quieres que estés a un lado del camino aún siendo menesteroso. O porque no quieres que creas que eres superior a nadie y que estás por encima del bien y del mal, sino que necesitas sentarte en su mesa. Si hoy Dios te ha traído este día y te ha dado el privilegio de escuchar este mensaje, es porque Dios ha preparado una cena para ti. Porque hoy este fue el alimento. Y aunque suene y aunque la misma palabra dice que al principio es amargo, si lo pasas, si lo cenas, será como miel en tu interior. Pero si hoy lo rechazas, si hoy te alejas de esta oportunidad, ¿quién te garantiza que cenarás eternamente con Él? Por duro que nos escuchemos hoy, por duro que la palabra haya sonado hoy a tus oídos físicos y aún a tu corazón, es una palabra de amor que te invita a abrir las puertas de tu corazón. Es una palabra que te invita a no seguir dilatando el sentarte de una vez y para siempre en la mesa del Señor. Es un mensaje de misericordia y de salvación. Es un mensaje que te dice que el tiempo está cerca. Es un mensaje que te invita a no seguir excusándote porque el tiempo se acerca. Es un mensaje que te invita hoy a reflexionar sobre tu vida y a ordenar tus prioridades porque el día se acerca. Bien lo dice la palabra del Señor: ninguno deje de congregarse porque muchos lo tienen por costumbre. Cuanto más cuando el día y la hora se acercan. Congregarnos no es estar en un edificio. Congregarnos es sentarnos en la mesa. Congregarnos es cenar con Él. Es dejar a un lado nuestras opiniones, nuestro orgullo. Es dejar a un lado nuestra soberbia. Es dejar a un lado nuestros razonamientos. Y decirle: Señor, aquí estamos cenando contigo. El mensaje de hoy es porque Dios te ama. El mensaje de hoy es porque Dios anhela que entiendas que no quiere forzarte a entrar,
que no quiere que te sientas lastimado mientras te fuerzas a entrar, sino que quiere que entres voluntariamente, que aceptes la invitación, que le abras la puerta con amor a Él, que te rindas ante su presencia y le digas: Señor, abro las puertas de mi corazón. ¿Qué esperas para ponerte en orden delante del Señor? No lo pienses más, no lo dudes más. Acércate a Él de verdad. No importa que lleves mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero si no te has sentado a la mesa verdaderamente, no te preocupes por los demás. Preocúpate por tu propia salvación. Que no te importe lo que piensen otros, que te importe lo que piense Dios. Pero Dios anhela verte sentado en su mesa, porque Él ha anhelado este momento. Porque Él ha anhelado este instante donde te dice: cuánto he deseado, anhelado, que te sientes a la mesa con Él. Señor, todos tenemos oídos. Y tu palabra nos ha dicho que el que tenga oídos escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia, bendito Señor.